descubrió que su mayor enemigo no se escondía en las sombras, sino que se sentaba a su mesa, comía de su plato y la llamaba Madre. Soy Mercedes, y la historia que hoy os voy a contar no va de monstruos lejanos ni de demonios, sino de la traición que puede nacer en el lugar más sagrado que existe, el corazón de la propia familia. Bienvenidos a nuestro canal, contado por una millonaria. Aquí revelamos las verdades que el dinero no puede comprar y las riquezas que el alma no puede perder. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas, deja un comentario contando cómo lo superaste, ya que tu historia podría ser la fuerza que alguien más necesita para volver a ponerse de pie. No olvidéis dejar vuestro like para que este mensaje de resiliencia y sabiduría llegue a más corazones. Y lo más importante, suscribiros al canal, porque lo que estoy a punto de revelaros es un viaje de dolor, astucia y finalmente un poder que Marta, nuestro personaje, no sabía que tenía. Esta no es solo una historia sobre una herencia material, sino sobre la herencia espiritual que define quiénes somos realmente cuando el mundo que hemos construido amenaza con derrumbarse bajo nuestros pies, mostrando que la verdadera fortuna es la capacidad de discernir al lobo, incluso cuando viste la piel de la oveja que tú mismo creaste. Marta, a sus 71 años, era el tipo de matriarca cuya presencia llenaba la casa de un silencio confortable y una fuerza que todos daban por sentada, como el aire que respiraban. Viuda desde hacía casi una década, había transformado su casa no solo en un hogar, sino en un santuario de recuerdos, un archivo viviente de toda una vida de sacrificios y alegrías contenidos dentro de las paredes que ella misma ayudó a construir junto a su marido. Ese martes por la mañana, el sol entraba débilmente por la ventana de la cocina, iluminando el polvo que bailaba en el aire mientras terminaba su café, con el corazón calentado por la anticipación de viajar para visitar a su hermana, Carmen. La pequeña maleta ya estaba en la puerta. Todo estaba en orden, reflejo de su propia alma organizada y serena. Se sentía en paz, una paz lograda con mucho sudor y oración, creyendo firmemente que el amor incondicional que había dedicado a su hija, Beatriz, era la garantía de una vejez tranquila y apoyada. Lo que ella no sabía es que un simple e irritante olvido, el de su documento de identidad sobre el tocador, no era un lapsus de memoria, sino un acto de la providencia, una llamada divina para que regresara y se convirtiera en testigo de la más dolorosa de las verdades, oculta bajo el velo del cuidado y de la falsa preocupación filial. Cuando giré la llave en la cerradura, no hizo ningún ruido. Los años de vida solitaria le han enseñado a moverse como un espectro dentro de su propia casa. La puerta se abrió con un susurro y un silencio incómodo la recibió. No era el silencio vacío de una casa desocupada, sino el silencio tenso de una presencia contenida. Su primer pensamiento fue de simple irritación consigo misma. Perder el horario del autobús debido a un descuido tan tonto fue frustrante. Caminando por el pulido pasillo, cuyas tablas de madera guardaban los ecos de toda una vida de pasos, se dirigió a su habitación, su mente enfocada solo en agarrar el documento y salir lo más rápido posible. Fue entonces cuando lo oyó. Eran voces que provenían de la oficina de su difunto esposo, una habitación que rara vez se usaba. Eran susurros, fragmentos de una conversación que no quería ser escuchada. Eran las voces de su hija, Beatriz, y de su yerno, Rafael. Una punzada de curiosidad, tal vez incluso una chispa de esperanza por una fiesta sorpresa o algún secreto feliz, la hizo detenerse. Pero las palabras que le llegaron no le trajeron alegría. Eran palabras duras, frías y técnicas. Poder general. Se está volviendo muy olvidadiza, incapaz de manejar sus propios asuntos. Vende la casa antes de que empeore. Cada término era un clavo que se clavaba lentamente en el ataúd de su confianza. Y Marta permaneció quieta, con la mano suspendida en el aire y el cuerpo congelado, como si la revelación tuviera el poder de detener la sangre en sus venas. El mundo de Marta, que una vez fue un lugar de orden y amor, implosionó en un silencio ensordecedor. El shock inicial dio paso a un dolor físico,
una punzada aguda en el pecho tan real que se llevó la mano al corazón temiendo que, de hecho, se le estuviera rompiendo. No era la casa, no era el dinero, era el nombre Beatriz, el que iba unido a ese plan. Beatriz, su hijita, a quien enseñó a atarse los zapatos, a quien confortó en las noches de fiebre, a quien entregó en el altar con lágrimas de orgullo. La mente de Marta, en un torbellino de autodefensa, comenzó a proyectar recuerdos en una pantalla interna. El olor a talco para bebés, el sonido de las risas de los niños, el fuerte abrazo del día de la graduación. Cada dulce recuerdo ahora estaba envenenado, recontextualizado por esa conversación susurrada. Y entonces, la puñalada final. Escuchó a Rafael sugerir que utilizaran a su hermana, Carmen, su confidente de toda la vida, como cebo emocional para convencerla de firmar los papeles. En ese instante, el dolor se transmutó. El calor del sufrimiento dio paso al frío cortante de la claridad. Las lágrimas que amenazaban con caer se secaron antes de nacer. Enfrentarlos ahora sería darles la victoria, validaría la imagen que pintaron de una anciana emocional y fuera de control. En silencio, dio un paso atrás, luego otro, su cuerpo moviéndose con una precisión que su mente apenas acababa de descubrir. Ella no era su víctima. Ella era la jueza que acababa de escuchar la confesión de los acusados. Con la precisión de un cirujano, Marta completó el trayecto hasta su habitación. Sus pies no se arrastraban y sus manos no temblaban. Cogió su identificación del tocador y el plástico frío en sus dedos pareció despertarla a su nueva realidad. Aquella tarjetita ya no era un simple pasaporte para un viaje, sino la prueba de su existencia, de su cordura, una identidad que ahora tendría que defender con uñas y dientes. Salió de la casa tan silenciosamente como había entrado, cerrando la puerta tras ella con un suave clic que para ella sonó como el sellado de una tumba, la tumba de la inocencia y la confianza ciega que había depositado en su propia carne y sangre. El camino a la estación de autobuses, que debería haber sido un viaje de alegre anticipación, se convirtió en una marcha fúnebre. El sol de la mañana parecía burlarse de ella. Las bocinas de los coches sonaban como gritos de advertencia. Cada rostro anónimo que pasaba junto a ella parecía conocer su secreto, su vergüenza. Ella ya no era la respetable doña Marta, la digna viuda, la madre amada. En su mente, ella era el objetivo de un complot, la futura víctima de un saqueo planeado en el lugar que se suponía sería su refugio. Y la constatación más cruel fue que ese plan no era un impulso, sino algo maduro. El recuerdo de los pequeños comentarios de Beatriz de los últimos meses. «Mamá, qué olvidadiza estás últimamente. Déjame encargarme de esas cuentas para que no te canses». Ahora se revelaban como lo que realmente eran. No gestos de cariño, sino el meticuloso trabajo de desmoralización para preparar el terreno para el golpe final. Ya sentada en el asiento del autobús, viendo cómo la escena urbana se transformaba en un paisaje rural a través de la ventanilla, Marta sintió la primera y más fuerte tentación: dejarlo salir todo. El nombre de su hermana, Carmen, era sinónimo de consuelo y sabiduría. Contarle todo, llorar en su hombro, recibir su apoyo incondicional, era lo que más anhelaba su alma herida. Sería la salida más fácil, el alivio inmediato de la presión que le aplastaba el pecho. Sin embargo, las palabras de Rafael resonaron en su mente, frías y calculadoras. La tía Carmen puede ayudar a convencerla. En ese momento, Marta tomó su primera decisión como la nueva mujer que había nacido esa mañana: el silencio estratégico. Revelarle el plan a Carmen no solo la pondría en una posición insoportable entre su sobrina y su hermana, sino que la convertiría en un peón en el juego de Beatriz. Para proteger a su hermana, Marta tendría que soportar la carga sola. El amor, comprendió con dolorosa claridad, a veces exigía sacrificar la propia necesidad de consuelo. Y con esa decisión, el dolor comenzó a organizarse, a transformarse en un plan de acción. El sospechoso necesitaba pruebas. La primera parada no sería la habitación de invitados en casa de Carmen, sería el banco. Necesitaba ver sus cuentas, sus ahorros,
el fruto de toda una vida de trabajo. El recuerdo de Beatriz insistiendo en instalar la aplicación del banco en su celular para hacerte la vida más fácil, mamá. Ahora estaba grabado a fuego en su memoria como la marca de un hierro candente. La recepción en casa de Carmen fue al mismo tiempo un bálsamo y una tortura. Su hermana la abrazó con la fuerza y el calor de toda una vida de complicidad. El aroma familiar de su perfume y la comodidad de sus brazos casi rompiendo la presa de autocontrol que Marta había construido durante el viaje. «¿Te ves cansada, hermana mía? ¿Te fue mal el viaje?», preguntó Carmen, con la genuina preocupación que Marta tanto deseaba, pero que ahora necesitaba desviar. Cada gesto de cariño de su hermana era un recordatorio del sórdido plan de utilizarla como arma. Con un esfuerzo que le costó inmensa energía, Marta forzó una sonrisa e inventó una excusa. «Estaba tranquilo, pero tengo la mente en otra parte. Olvidé confirmar el pago de una factura importante antes de irme. ¿Te importa si uso tu computadora un minuto? Será rápido, solo para tranquilizarme». La mentira salió con una facilidad que la asustó, pero era una herramienta necesaria, la primera pieza de su nueva armadura. Necesitaba soledad, no para llorar, sino para luchar. Necesitaba una pantalla y una conexión a Internet para encontrar la evidencia que convertiría su dolor en poder, su sospecha en certeza. La soledad de ese momento, fingiendo normalidad mientras su alma gritaba, fue el precio inicial de su resistencia, el primer paso de un camino solitario que tendría que recorrer para proteger no solo sus posesiones, sino su propia dignidad. Encerrada en el pequeño despacho de Carmen, con la puerta entreabierta dándole una falsa sensación de privacidad, Marta estaba sentada frente al ordenador, con las manos temblando ligeramente por primera vez ese día. El temblor no era de miedo, sino de furia gélida y de terrible anticipación. Con dedos rígidos, escribió la dirección del banco y la información de inicio de sesión, mientras el corazón le golpeaba contra las costillas. La página se cargó y de inmediato fue dirigida al estado de cuenta detallado y al historial de transferencias. Y allí estaba, no uno, sino 3 intentos de transferir fondos a una cuenta a nombre de Rafael realizados la semana anterior. Eran valores significativos, pero no absurdos, como si estuvieran poniendo a prueba los límites del sistema o su desatención. Todos ellos habían sido bloqueados por el sistema de seguridad del banco. Un alivio momentáneo la invadió, pero fue inmediatamente reemplazado por un horror aún mayor, impulsada por un instinto, una inspiración que solo podía venir de arriba. Hizo clic en la sección de datos de registro y llegó el golpe final. Se cambiaron el número de teléfono y la dirección de correo electrónico para contactar y recibir alertas de seguridad. El teléfono era de Beatriz. La verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No solo estaban tratando de robarle, estaban saboteando activamente sus defensas, construyendo un asedio digital para que ni siquiera pudiera escuchar las alarmas de que su propia propiedad estuviera siendo violada. La premeditación fue total, la malicia absoluta. Frente a la pantalla del ordenador, con 1900 la prueba digital de la traición grabada en su retina, Marta sintió que el último vestigio de vacilación se evaporaba. El dolor de la madre dio paso a la objetividad del estratega. Comprendió, con una claridad casi aterradora, que el campo de batalla ya no era su corazón, sino el mundo pragmático de las leyes y las evidencias. La narrativa que Beatriz y Rafael construían sobre ella, la de una anciana frágil, confundida y olvidadiza, era su principal arma, y Marta se dio cuenta de que necesitaba un arsenal más poderoso que la verdad sentimental. La verdad, en ese momento, necesitaba una armadura legal. Todavía en el silencio de la oficina de Carmen, cerró la página del banco y abrió el buscador. Sus dedos, ahora firmes, escribieron términos que nunca imaginó que escribiría en su vida. Abogado especializado en derecho de personas mayores, abuso financiero familiar, poder notarial indebido. Cada palabra era un doloroso reconocimiento de su nueva realidad. Ella no estaba buscando cualquier abogado. Estaba buscando un soldado especializado para una guerra muy específica.
Anotó el nombre y el número de teléfono de una empresa recomendada. Un hombre cuyo sitio web hablaba explícitamente de proteger a los vulnerables de la explotación por parte de aquellos en quienes más confían. Ese simple acto de escribir un número de teléfono en un trozo de papel fue su primera ofensiva, la movilización de sus primeras tropas. El juego había cambiado. Ya no se trataba de defender, sino de cómo y cuándo contraatacar. Con el número anotado, Marta esperó una oportunidad. Mientras Carmen se ocupaba en el jardín, se retiró a un rincón del porche trasero, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo a un ritmo controlado. La voz del otro lado de la línea era tranquila y profesional, y Marta, para su propia sorpresa, reflejó ese tono. Ella no lloró, no tartamudeó, no se presentó como una víctima desesperada. De forma metódica y concisa, relató los hechos, la conversación que escuchó, las transferencias fallidas que descubrió, la alteración ilícita de sus datos de contacto en el banco. Del otro lado, el abogado, Dr. Almeida, escuchaba con una atención que validaba la gravedad de su situación. Él no dudó de ella. Sus instrucciones fueron directas y transformadoras, un manual de supervivencia para la jungla en la que había sido arrojada. «Señora Marta», dijo con voz grave, «a partir de ahora, usted es investigadora. Su principal arma es la documentación. Anote todo, fechas, horas, palabras exactas, y lo más importante, grabe las conversaciones. El teléfono que usa para hablar conmigo es ahora su mejor amigo. Necesitamos pruebas irrefutables de coacción y manipulación». Mientras colgaba el teléfono, Marta miró el dispositivo que tenía en la mano. Ya no era solo un medio de comunicación, era una grabadora, una caja fuerte para pruebas, un arma. La ley ahora estaba de su lado, no como un concepto abstracto, sino como una estrategia tangible. Ella ya no estaba sola. Tenía un aliado y, lo más importante, tenía un plan. El resto de la visita a casa de Carmen fue, para Marta, un ejercicio de compartimentación extraordinaria. Exteriormente, ella era la hermana cariñosa, la tía actual. Se rió de las historias de Carmen, elogió su almuerzo y hojeó álbumes de fotografías con una nostalgia cuidadosamente escenificada. Pero en el interior se había establecido una vigilancia constante. Cada pregunta que Carmen hacía sobre Beatriz, cada mención casual, era filtrada a través de su nueva conciencia. Se convirtió en una experta en desviar las conversaciones, en dar respuestas vagas que no comprometían a nadie, pero que tampoco requerían de una mentira descarada. La soledad que sentía era abrumadora. Sentada junto a la persona en la que más confiaba en el mundo, estaba completamente sola, guardiana de un secreto que la aislaba como una pared de cristal. Mirar una foto de Beatriz cuando era niña, en los brazos de su difunto padre, fue la prueba más difícil. El torrente de amor y dolor que la imagen evocaba tuvo que ser reprimido internamente, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa melancólica. Las palabras del abogado resonaron en su mente como un mantra. Documenta todo. Comenzó a tomar notas mentales, registrando lo que comía, con quién hablaba, lo que sentía. Cuando se despidió de Carmen con un abrazo, el gesto adquirió un nuevo significado. Ella no solo volvía a casa, regresaba a territorio hostil, no como un residente, indefenso, sino como un agente de inteligencia en su propia vida. Al volver a entrar en su casa, el aire se sentía diferente, más pesado. El lugar que había sido su refugio era ahora el centro de una disputa silenciosa. Cada objeto era un potencial artículo de inventario en la mente de su hija. El cambio de percepción fue inmediato y absoluto. 2 días después de su regreso, Beatriz apareció, como de costumbre, con una bolsa de compras. El gesto, que una vez hubiera calentado el corazón de 1900, Marta, ahora fue diseccionado con la frialdad de un forense. Observó los ojos de Beatriz, no el brillo filial que estaba acostumbrada a ver, sino la mirada rápida y evaluadora que recorrió la habitación y se detuvo un segundo demasiado tiempo en un cuadro, en un jarrón de cristal. «Mamá, ¿aún tienes esos platos viejos? Casi no los usas, ocupan muchísimo espacio», comentó Beatriz mientras guardaba la fruta en la cocina.
La frase, que antes habría pasado como un comentario banal, ahora sonaba como un cálculo de valor y logística. Y Marta, desempeñando el papel que le habían asignado, respondió con voz suave y algo cansada: «Ah, hija mía, son solo recuerdos». Mientras tanto, en su bolsillo, el celular tenía activada por primera vez la aplicación de grabación. El dispositivo, que una vez fue un puente hacia el mundo, ahora era un dispositivo de escucha, y el sonido de la voz de su propia hija grabado como evidencia era la más triste y necesaria de las profanaciones. Las semanas que siguieron fueron una lección de disciplina y dolor. Marta vivía en constante estado de alerta, una centinela de su propia vida. Las visitas de Beatriz y Rafael se hicieron más frecuentes, más intencionadas. Trajeron regalos, hicieron pequeñas reparaciones en la casa, todo bajo el manto de una preocupación filial que ahora le parecía transparente y grotesca a Marta. Cada conversación era un interrogatorio sutil. Rafael mencionó el aumento de impuestos a la propiedad. Beatriz contó historias de conocidos mayores que habían sufrido accidentes por vivir solos. Eran semillas de miedo y duda que plantaron, esperando que germinaran en su mente. Marta, a su vez, se convirtió en una exquisita actriz. Ella desempeñó su papel con una perfección que los engañó por completo, fingiendo olvidar detalles triviales, mostrando gratitud por su ayuda, permitiendo que su exceso de confianza creciera. Por la noche, en la soledad de su habitación, emergió la verdadera Marta. Transcribió extractos de las grabaciones, creando un diario meticuloso de la manipulación. Escuchar la voz de su hija, dulce y calculadora, planeando su ruina, era una tortura que se imponía cada noche, no por masoquismo, sino para recordarse lo que estaba en juego. Cada grabación era una piedra más en los cimientos de su fortaleza, una prueba más de que su lucha no era fruto de la paranoia, sino una respuesta necesaria a la más cruel de las traiciones. El momento que ella sabía que llegaría fue anunciado con una llamada telefónica un jueves por la tarde. Era Beatriz, su voz llena de una alegría forzada que sonó como una alarma en la mente de Marta. «Mamá, ¿qué te parece un café especial el sábado? Llevo a 2 amigas muy queridas, Claudia y Sandra, que se mueren por conocerte y tu jardín». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su voz no vaciló al responder. «Por supuesto, hija mía. Será un placer darte la bienvenida». Sabía, con la certeza de quien está entrenado para la batalla, que Claudia y Sandra no estaban invitadas a tomar un café. Ellos fueron los testigos. El poder, el documento que sellaría su destino, seguramente ya estaba escrito y esperando en un bolso o maletín. El abogado la había preparado para ese escenario exacto. Después de colgar, Marta no sintió pánico, sino una calma extraña y oscura. El período de espera había terminado. Ella caminaba por la casa, no como una futura prisionera, sino como un general inspeccionando el campo de batalla antes del enfrentamiento final. Llamó al doctor Almeida, informándole el día y la hora. Oró, no pidiendo a Dios que detuviera la pelea, sino pidiendo fuerza para enfrentar lo que era inevitable. El enemigo marchaba sobre terreno abierto, seguro de la victoria, sin saber que lo esperaba, preparado y armado. El sábado llegó con un cielo despejado y un sol que parecía indiferente al drama que estaba por desarrollarse. Cuando el timbre sonó puntualmente a las 3 de la tarde, Marta sintió que su corazón daba un único y fuerte pulso, para luego calmarse en una gélida serenidad. Abrió la puerta y encontró al cuarteto: Beatriz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos; Rafael, tenso y silencioso a su lado; y las 2 amigas, Claudia y Sandra, cuyos rostros reflejaban una amabilidad nerviosa y ensayada. Para sorpresa de Marta, sus 2 nietos, Leo, de 7 años, y la pequeña Sofía, de 5, estaban con ellos, una táctica que no había previsto. Beatriz probablemente los había traído para crear una imagen de normalidad familiar, para usar la inocencia como escudo. Lo que ella no sabía es que la inocencia en realidad sería una espada. Marta les recibió con la gracia de una perfecta anfitriona, sirviendo café y las galletas de crema que encantaron a los niños. La conversación inicial fue trivial y forzada.
Un teatro del absurdo donde todos conocían sus papeles, excepto los niños, que jugaban en la alfombra, ajenos a la tensión que electrizaba el aire. Marta observaba a todos. Su tranquilidad era lo más desconcertante en síntesis. Aquella sala vio la incomodidad de los testigos, la impaciencia de Rafael y la determinación febril de Beatriz mientras se preparaba para el ataque final. Agotada la cortesía, Beatriz colocó su taza sobre la mesa con un clic deliberado, señalando el final del acto inaugural. Se inclinó hacia adelante, con el bolso en el regazo, y sacó una carpeta. Su expresión cambió, adoptando una máscara de grave preocupación. «Mamá», comenzó, con su voz un terciopelo de falsa ternura. «Te queremos mucho, y por eso estamos preocupados. Has sido tan olvidadizo. Rafael y yo encontramos una manera de ayudarte, de quitarte un peso de encima». Abrió la carpeta, revelando el documento y un bolígrafo. «Es solo un poder notarial, una formalidad para que podamos resolver tus asuntos. Claudia y Sandra están aquí para dar testimonio de nuestro amor y cariño». Justo en el momento en que empujaba el papel por la mesa hacia Marta, el pequeño Leo, que había dejado de jugar para escuchar a su madre, preguntó con toda la claridad de sus 7 años: «Abuela, ¿es cierto que cuando firmes este papel venderemos tu casa y me regalarán ese videojuego nuevo que papá me prometió?» El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Las palabras del niño, puras y sin malicia, quedaron suspendidas en el aire como una frase. Claudia y Sandra se miraron, el horror y la comprensión escritos en sus caras. El velo de las mentiras había sido rasgado no por la astucia, sino por la inocencia. En ese pesado silencio, roto solo por la respiración asustada de los testigos, Marta actuó con una realeza que no sabía que poseía. Ella no miró a Beatriz. En cambio, su mirada, tierna y sin un ápice de reprimenda, cayó sobre su nieto. Ella le dedicó a Leo una pequeña sonrisa, un gesto de complicidad que lo absolvía de cualquier culpa. Luego, lentamente, levantó la cabeza y fijó sus ojos en Claudia y Sandra. Su voz salió tranquila, sin temblor, pero con el peso del acero. «Damas», dijo, y el discurso formal creó una distancia insalvable. «Ya oíste al niño. Me imagino que no te informaron sobre los detalles de los cuidados que viniste a presenciar hoy, como la venta de mi casa y la compra de un videojuego». Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. «Gracias por visitarnos, pero nos hemos quedado sin café». Sin decir nada más, empujó suavemente la carpeta con el poder notarial hacia el centro de la mesa. Fue una renuncia, no un rechazo. El mensaje fue claro: tu papel en esta farsa ha terminado. Las dos mujeres, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el pánico, se pusieron de pie de un salto, murmurando excusas incoherentes sobre una cita olvidada. Su huida fue torpe y rápida. El sonido de sus pasos apresurados en el pasillo fue un veredicto más elocuente que cualquier sentencia en un tribunal de justicia. Cuando los testigos desaparecieron, la frágil apariencia de civilidad se hizo añicos por completo. La humillación de Beatriz no desbordó en arrepentimiento, sino en furia salvaje. «¿Cómo pudiste?», le susurró a Marta con el rostro contorsionado. «¿Usar a tu propio nieto en mi contra? Eres un egoísta. Nunca has pensado en nadie más que en ti mismo y en las paredes de esta vieja casa». Rafael, viendo que el plan se desmoronaba, añadió con desprecio: «Siempre supimos que no podíamos contar con vuestra ayuda». Fue una cascada de acusaciones, un intento desesperado por invertir la realidad, por pintar a la víctima como el agresor. Marta escuchó en silencio la tormenta de palabras tóxicas, absorbiendo cada insulto, cada mentira. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, ella los miró con una claridad que los atravesó. «Lo que siento por ti ahora mismo no es ira», dijo, y la calma en su voz era más aterradora que cualquier grito. «Es una profunda tristeza ver en qué se ha convertido mi hija. Puedes irte». Derrotada, expuesta y furiosa, Beatriz agarró el brazo de Leo con una fuerza innecesaria y, tirando de su otra hija, salió dando un portazo con una violencia que hizo temblar los cuadros de la pared. La casa quedó sumida en un silencio absoluto, un silencio que olía a ruinas.
Cuando el sonido del coche de Rafael se desvaneció en la calle, el silencio que llenó la casa de Marta fue diferente a cualquier otro que ella hubiera conocido. No era el silencio pacífico de la soledad, ni el silencio reverente de la oración. Era el silencio pesado y hueco que queda después de una demolición. Permaneció inmóvil en el sillón durante un tiempo desmesurado, con la mirada perdida en el desorden de la mesa de café, las tazas de café medio vacías, los platos con migas de galleta, la carpeta con el poder dejado atrás como el cuerpo de un crimen. No había ni una pizca de triunfo en su corazón. La victoria tuvo el amargo sabor de las cenizas. Había salvado su hogar, su independencia, pero el precio fue la constatación definitiva de la pérdida de su hija. La imagen de Beatriz, no la muchacha de las cintas, sino la mujer con el rostro distorsionado por el odio, quedó grabada en su mente. Lo que más dolió no fue el intento de robo, sino la profanación de lo sagrado, la transformación del amor en arma. En la quietud de la habitación, comprendió que ciertas batallas, aun cuando se ganan, dejan heridas que nunca sanan del todo, porque la mayor pérdida no es material, sino espiritual, la ruptura de un vínculo que ella creía eterno e incondicional. Los días que siguieron estuvieron marcados por este silencio. A Beatriz no le importó. No envié el mensaje. Su silencio no era de vergüenza ni de arrepentimiento, sino un silencio de rabia y orgullo herido, que para Marta fue la confesión final. La confirmación llegó en forma de una llamada telefónica una semana después. Era Claudia, una de las testigos. La voz de la mujer era baja y llena de culpa. Se disculpó profusamente, explicando que Beatriz había pintado un retrato convincente de una madre anciana y confundida que necesitaba protección de sí misma. Realmente creíamos que estábamos ayudando, dijo Claudia con la voz quebrada. Y entonces reveló el detalle que borró cualquier atisbo de duda en el corazón de Marta. Me llamó al día siguiente, doña Marta, no para disculparse, sino para pedirme que mintiera, que dijera que había tenido un arrebato delante de los niños por si alguien preguntaba. Marta escuchó y su corazón se convirtió en hielo. Con voz tranquila agradeció a Claudia su honestidad y colgó. La maldad de su hija no fue un acto irreflexivo, sino un rasgo de carácter. Con esa verdad final, una extraña paz la invadió. Fue la paz de la aceptación. El duelo por la hija que ella conoció finalmente podría comenzar. Los meses que pasaron fueron una larga y lenta exhalación para Marta. La primavera dio paso al verano, y con él, su jardín floreció con una vitalidad que reflejaba la resiliencia de su dueño. Ella cuidaba las rosas y los helechos con renovada devoción, encontrando en la tierra una terapia que ninguna palabra podía ofrecer. Cada mala hierba que arrancó fue una amargura que dejó atrás. Cada brote que floreció fue una pequeña promesa de que la vida continúa, incluso después de la devastación. La ausencia de Beatriz y sus nietos era un dolor fantasma, una presencia constante en su ausencia, especialmente fuerte en las tardes de domingo, que antes estaban llenas de risas infantiles. Finalmente le contó a Carmen toda la historia, y el apoyo incondicional de su hermana fue el puente que la ayudó a cruzar el abismo de la soledad. Marta aprendió a habitar el silencio de su hogar no como prisionera, sino como reina en su castillo. Descubrió una verdad fundamental. La paz no es la ausencia de problemas, sino la negativa a permitir que los problemas de los demás se conviertan en el centro de tu existencia. Se dio cuenta de que su felicidad no era responsabilidad de sus hijos ni de nadie más. Era un jardín que solo ella podía cultivar. Mientras Marta encontraba nueva paz en la soledad, el mundo de Beatriz se desmoronaba. El plan, que se suponía sería una solución rápida a sus crecientes deudas, fue el catalizador de su caída. La codicia que los unió a Beatriz y Rafael fue la misma fuerza que los separó cuando el premio desapareció. Rafael, un hombre que veía el matrimonio como una transacción, culpó a su esposa por el grotesco fracaso del plan, por la humillante exposición. La frustración se transformó en desprecio. Las discusiones se convirtieron en el pan de cada día, hasta que un día él simplemente hizo las maletas y se fue, dejándola con las deudas, las responsabilidades y el peso aplastante de su fracaso.
Sola por primera vez en años, Beatriz se vio obligada a afrontar la vida sin la red de seguridad financiera y emocional que siempre había tenido, ya fuera de sus padres o de su marido. Ella experimentó en primera persona el miedo y la inseguridad que intentó crear en su madre. El universo, con su ironía a veces cruel, la colocó exactamente en la posición que había planeado para Marta, aislada, vulnerable económicamente y obligada a enfrentarse a la imagen en el espejo, la imagen de una mujer cuya avaricia le había costado absolutamente todo. Para Beatriz, tocar fondo no fue un acontecimiento, sino un proceso lento y corrosivo. Fue la vergüenza en el supermercado cuando te rechazaron la tarjeta. Era la mirada de lástima de otros padres en la escuela de sus hijos. Era sobre todo el silencio en su casa alquilada, un silencio que la obligaba a escuchar sus propios pensamientos, sin la voz manipuladora de Rafael para culpar al mundo y sin el consuelo del dinero para adormecer su conciencia. Comenzó a recordar. Recordó el calor de la mano de su madre en su frente febril, el orgullo en sus ojos en su graduación, el olor del pastel de maíz que solo Marta sabía hacer. Estos recuerdos, una vez utilizados como herramientas para manipular, ahora regresan como jueces de su carácter. La imagen que la perseguía en las noches de insomnio era la de su hijo, Leo, haciéndole aquella inocente pregunta. En ese momento, no solo había perdido su herencia, sino la admiración de su propio hijo. La humillación dio paso a la vergüenza, y la vergüenza abrió lentamente una grieta en su orgullo, por donde empezó a entrar una dolorosa luz de autoconciencia. La decisión de buscar a su madre no nació de un plan, sino de la desesperación existencial. Fue el último y más aterrador paso, enfrentarse al espejo de su propia traición. Fue una tarde lluviosa de otoño, casi un año después de aquel fatídico sábado, cuando el coche de Beatriz se detuvo frente a la casa de Marta. Se quedó allí durante largos minutos, con el motor apagado, mirando la puerta familiar, el jardín vibrante que se burlaba de su propia vida gris y estéril. Cada paso desde el coche hasta la puerta principal era una agonía, un camino de vergüenza pavimentado con los recordatorios del daño que había hecho. Cuando finalmente sonó el timbre, el sonido era débil y suplicante. Marta abrió la puerta y el tiempo se detuvo. Frente a ella no estaba la mujer enojada y arrogante que había cerrado la puerta de golpe, sino una versión mayor, más delgada y más rota de su hija. Su ropa era sencilla, su rostro estaba marcado por la fatiga y sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban llenos de un dolor inconfundiblemente real. Frente a aquella figura despojada de toda su armadura, Marta no sintió la satisfacción de la venganza ni el frío de la ira. Sintió el eco de un dolor antiguo, el dolor de una madre al ver sufrir a su hijo. Beatriz abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido, solo un sollozo que le desgarró el pecho. Y allí, en la puerta de la casa que había intentado robar, estalló en llanto, un grito de puro y absoluto remordimiento. Durante un largo instante, Marta se quedó observando la figura acurrucada de su hija en la puerta. El recuerdo de la traición luchó contra el instinto primario de una madre. La mujer que tenía delante era la artífice de su mayor dolor, pero también era la niña a la que le había cantado canciones de cuna. En un gesto que la sorprendió incluso a ella misma, Marta se hizo a un lado, abriendo el paso. «Entra, Beatriz», dijo en voz baja pero firme. No fue una invitación cálida, sino un acto de misericordia, una decisión de no dejar que un ser humano, su hija, se desmoronara bajo la lluvia. Beatriz entró y, en la misma habitación donde meses antes habían dominado la arrogancia y la avaricia, ahora solo se oía el sonido de los sollozos y el peso de la vergüenza. Marta no ofreció un abrazo, simplemente se sentó y esperó. Y entonces llegaron las palabras, un torrente de confesión confuso y doloroso. Beatriz habló de su envidia, de su debilidad, de cómo la influencia de Rafael envenenaba su mente, pero sin quitarse nunca la responsabilidad. Ella admitió la premeditación, el plan, la malicia. Él no pidió nada, él no puso excusas.
Simplemente expuso su alma herida y sucia en un acto de capitulación total y humillante, único camino posible para quien realmente quiere ser libre. El llanto de Beatriz se calmó, transformándose en un silencio exhausto. Marta la miró largo rato, con la mirada de quien ve a través de las capas del tiempo. «Te perdono», dijo, y las 3 palabras cayeron en el aire con fuerza silenciosa. Beatriz miró hacia arriba, sorprendida e incrédula. «Te perdono», continuó Marta, «no porque lo que hiciste fuese insignificante, sino porque fue el mayor dolor que he recibido. Te perdono porque elijo no cargar más con el peso de tu traición en mi corazón. Me libero de esa carga, y al hacerlo, también te libero a ti». Hizo una pausa y su tono adquirió una firmeza inquebrantable. «Pero entiende, Beatriz, el perdón no es amnesia. La hija en la que confié ciegamente, la relación que teníamos, murió ese día. Lo que podemos tener ahora, si quieres, es algo nuevo. Una relación entre 2 mujeres adultas, basada en algo que nunca tuvimos realmente. Honestidad total, respeto mutuo y límites muy claros. El amor sigue existiendo, pero ya no estará a mí. Disposición para resolver tus problemas. Será el apoyo, como igual, de una madre que siempre amará a su hija, pero que ahora, sobre todo, se ama a sí misma». Beatriz aceptó las condiciones de su madre no como un castigo, sino como el regalo que eran. En su recién descubierta humildad, comprendió que no merecía ni siquiera esa segunda oportunidad, y la aprovechó con la gratitud de alguien que se salva de ahogarse. La relación que se reconstruyó en los meses siguientes era irreconocible en 1900, comparación con la anterior. Era cautelosa, deliberada y, sobre todo, honesta. Beatriz estaba visitando a su madre, pero ahora le traía una hogaza de pan que había comprado con el dinero que había ganado con esfuerzo en un trabajo de medio tiempo que había conseguido. Ella habló de sus dificultades, pero no como quejas que esperaban ser rescatadas, sino como el relato de una batalla que estaba decidida a ganar por sí sola. Marta, a su vez, escuchaba con atención y amor. Ofreció consejos, una taza de té y su tiempo. Ella permitió que sus nietos regresaran a la casa y su alegría fue el pegamento que ayudó a unir a las 2 mujeres, pero Marta se mantuvo firme. El amor que ahora ofrecía era el amor que fortalece, no el amor que sofoca. Fue una relación que respiró, con espacio para la individualidad y el respeto, demostrando que las ruinas de un amor roto a veces pueden servir como base para construir un castillo mucho más fuerte y verdadero. El viaje de Marta, que comenzó con la más amarga de las traiciones, revela una verdad bíblica, una lección que resuena a través de los siglos para todos nosotros. A menudo, en nuestro deseo de ser vistos como buenos, como padres amorosos o amigos leales, borramos nuestros propios límites. Damos hasta que nuestra alma está vacía, ofrecemos nuestra confianza hasta que es abusada y lo llamamos amor incondicional. Pero la historia de Marta nos enseña que el amor sin sabiduría y autoestima no es una virtud, es el camino a la destrucción, tanto la nuestra como la de quienes amamos. Aprendió a las duras penas que la valla que construimos alrededor de nuestro respeto propio no tiene como fin dejar afuera a los demás, sino enseñarnos dónde empezamos nosotros y dónde terminan los demás. La verdadera fuerza no reside en una capacidad infinita para absorber el dolor, sino en el coraje de decir basta, en la sabiduría de perdonar sin olvidar la lección y en el poder de reconstruir la propia vida sobre la roca sólida del amor propio. Un amor que entiende que para ser un santuario para los demás, primero hay que ser una fortaleza para uno mismo. Así, en el tapiz de la vida de Marta, el hilo de la traición no fue el último. Fue, de hecho, el hilo oscuro que contrastó y realzó la belleza de los hilos dorados de la resiliencia, la sabiduría y el perdón condicional. Ella continuó viviendo en su casa, que se hizo más suya que nunca, no por derecho de propiedad, sino por derecho de conquista espiritual. Redescubrió la alegría pura en la risa de sus nietos, sin la sombra de la manipulación, y encontró en Beatriz no a la hija idealizada de su pasado, sino a la mujer real de su presente. Una mujer que aprendió el valor del respeto porque se vio obligada a vivir sin él.
La mayor herencia que Marta consiguió ese día no fueron sus posesiones materiales, sino su tranquilidad y la demostración de que la dignidad no tiene precio. Al negarse a ser una víctima, no solo se salvó a sí misma, sino que ofreció a su hija el único regalo que realmente podía redimirla: la dura e intransferible responsabilidad de su propia vida. Y esa es la forma más valiente y a veces más dolorosa de amar. Así que yo, Mercedes, os pregunto, ¿en qué momentos de vuestra vida la amabilidad se ha convertido en una debilidad? ¿En qué momento el amor se convirtió en una excusa para la falta de respeto? La historia de Marta es un espejo para cada uno de nosotros, un llamado a inspeccionar las cercas de nuestros propios corazones. La verdadera fortuna, la riqueza que comparto aquí en Contado por una millonaria, es esta sabiduría, que el amor más poderoso es el que es lo suficientemente fuerte para decir no. Es la fortuna de un alma que se niega a ser disminuida, de una paz que no está en venta y de un perdón que solo puede concederse cuando los límites están claramente establecidos y respetados. Si esta historia real te resonó, por favor compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Deja tu like para que esta fuerza llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir recibiendo las verdaderas joyas de la experiencia humana. Recuerda siempre, la mano que se cierra para proteger la propia dignidad es la única que un día puede abrirse para ofrecer el perdón que verdaderamente cura.